La policía abre una línea de investigación sobre el hallazgo de 12 cadáveres en Santa Lucía, Los Ocotes. Una primera indagación apunta a la ejecución de pandilleros que buscan el control del narcomenudeo de la capital. Defensa de Fernanda Bonilla intentará revertir los 2 amparos negados la semana pasada en una audiencia el 25 a las 7 de la noche ante la Corte de Constitucionalidad. Sin respuesta tras los temblores que afectaron Santa María de Jesús, las casas deterioradas y con graves posibilidades de sucumbir no han sido atendidas 6 meses después del desastre. Trump habría ordenado la remoción de 30 embajadores en todo el mundo. Medida afecta a Guatemala. Cancillería Nacional dice no haber sido notificada. Gobierno publica la tabla final del salario mínimo vigente para el 2026. Confirman los montos anunciados. Nuevo conteo en Honduras se mezcla con la geopolítica. Las 2 opciones que están por encima del gobierno prometen cerrar la relación con China y regresar a Taiwán. En este lunes 22 de diciembre es un gusto acompañarles. Soy Alexis Ponce. María Luisa Gómez se encuentra de descanso y de esta manera arrancamos la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y la Policía Nacional Civil ha confirmado que se investiga el hallazgo de 12 cuerpos que fueron localizados en zona 25 entre el viernes y sábado. De acuerdo con el vocero Edwin Monroy, no se descarta que el macabro hallazgo esté ligado a pandillas y venta de droga al menudeo. Este caso es el segundo que se registra en ese sector al norte de la ciudad desde que asumiera como ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. El hallazgo de 12 cadáveres el fin de semana pasado en un basurero clandestino de la zona 25 es un caso que investiga la Policía Nacional Civil. Según el vocero Edwin Monroy, tras la ubicación de los cuerpos se nombraron equipos de investigación criminal para determinar las causas del macabro hallazgo. Ya se han nombrado 2 equipos de la sección de delitos contra la vida para que realicen el trabajo de campo en cuanto a la investigación que se lleva ya en este caso. Podemos hablar de poder establecer cuál es la identidad de las personas, si son hombres, son mujeres, si tienen algún tipo de antecedente, si están en algún tipo de perfilación o si tenían vínculos o pertenecían a grupos criminales que actúan al margen de la ley. Las hipótesis de la Policía Nacional Civil dan cuenta de un reacomodo de estructuras criminales, control territorial y la venta de drogas. Podría ser o tratarse de un reacomodo de maras o pandillas desde el interior que operan en el caso para poder tener una predominancia en la venta o el control de los puntos de venta de droga al menudeo. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, se han realizado entrevistas, recopilación de evidencia y análisis de lo sucedido para determinar quiénes son los responsables del múltiple hallazgo de cadáveres. Otro dato que llama la atención es que desde que asumiera Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación, es el segundo caso que se registra en condiciones similares. El primero de ellos ocurrió entre el 24 y 27 de octubre en el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico, donde fue reportado el hallazgo de 12 cadáveres. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, ha confirmado que fueron recibidos 12 cuerpos entre viernes y sábado provenientes del kilómetro 14.5 de la ruta a Santa Lucía, Los Ocotes. Tras ser rescatados por socorristas y unidades caninas de los bomberos voluntarios, los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del INACIF en la zona 3, donde el personal médico forense comenzó con las necropsias médico-legales, primera etapa del análisis forense para determinar causa y circunstancias de muerte. De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social del INACIF, el proceso de identificación de los cadáveres localizados en la zona 25 ha sido complejo debido a que algunos cuerpos se encuentran en avanzado estado de putrefacción y otros están esqueletizados, lo que dificulta la labor forense. Según la información proporcionada por esa institución, el equipo de médicos forenses sigue trabajando para identificar a las víctimas, así como determinar su causa de muerte y la estimación del tiempo transcurrido desde el fallecimiento.
Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y un ataque armado registrado en el kilómetro 10 de la carretera vieja a San Pedro Ayampuque, en la aldea El Durazno, dejó como saldo 3 personas fallecidas y un herido de gravedad, han informado los bomberos voluntarios. De acuerdo con los socorristas, en el lugar fueron localizadas 3 personas sin vida, mientras que un adolescente gravemente herido fue estabilizado y trasladado de emergencia al Hospital General San Juan de Dios. El vocero de los bomberos voluntarios indicó que las personas fallecidas fueron identificadas como Josué Isaac Morán Bala, de 19 años, y 2 adolescentes de 14 y 16 años. Por su parte, la Policía Nacional Civil señaló que el ataque fue directo contra las víctimas, por lo que no se descarta que el móvil esté relacionado con rivalidad entre pandillas, específicamente Barrio 18 y Mara Salvatrucha. El área fue acordonada para permitir el trabajo de fiscales del Ministerio Público y de los investigadores de la PNC, quienes recabaron indicios balísticos y otras evidencias que serán clave para el desarrollo de las investigaciones. Y un trágico accidente de tránsito se registró en el kilómetro 177 de la ruta CA2, en las cercanías de la entrada al sector Siglo I, en el municipio de Santa Cruz, Muluarre, Taluleu. En el lugar fue localizado el cuerpo sin vida de un motociclista, lo que generó consternación entre vecinos y conductores que transitaban por el sector. La víctima fue identificada como Gabriel Ángel Ambrosio Díaz, de 21 años de edad, originario de Suchitepeques. De acuerdo con información preliminar, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto. Bomberos municipales acudieron al lugar luego de ser alertados. Sin embargo, al evaluar al motociclista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Según se indicó, Gabriel Ángel retornaba de su jornada laboral hacia su vivienda. Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del hecho. Y hablemos ahora de este caso, ya que los abogados defensores de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados de la muerte de Melissa Palacios, presentaron 2 apelaciones en contra de la resolución que dejó sin lugar 2 amparos interpuestos. Una de esas interpelaciones será conocida por la Corte de Constitucionalidad este 25 de diciembre. Para este 25 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad programó conocer los argumentos de una apelación presentada por el equipo legal de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados de la muerte de Melissa Palacios. Dichos argumentos forman parte del escrito presentado por los abogados de los acusados en contra de la resolución del amparo denegado por los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de mayor riesgo, que dejaron sin lugar el recurso planteado. Se trata de 2 amparos, el que ya está resuelto en cuanto a fecha de vista es el 2025-286 y la vista está señalada para el día 25 de diciembre a las 7 de la noche en la Corte de Constitucionalidad, la cual pues vamos a evacuar por escrito. La ley indica de que si se solicita vista pública pues habrá que hacerlo de esa forma. Y si no se pide, pues en este caso puede ser por escrito. En este sentido, nosotros pues no pedimos vista pública, entonces será por escrito. Saúl Centeno, abogado de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señala que a pesar de que se programó la vista pública para este 25 de diciembre, estarán presentando un memorial con dichos argumentos. La Corte de Constitucionalidad aún tendrá pendiente conocer una segunda apelación, esta en contra de la resolución que mantiene el delito de asesinato en contra de los acusados y el juicio por el crimen de Melissa Palacios. Para este 5 de enero de 2026, Fernanda Bonilla y Luis Marroquín deberán comparecer ante la jueza Carol Berganza para la audiencia de ofrecimiento de pruebas. En esta oportunidad se conocerá qué tribunal será designado para el debate y la fecha de inicio del mismo. Melissa Palacios fue reportada desaparecida los primeros días de julio de 2021 en el apartamento de Zacapa. Luego de una búsqueda, sus restos fueron encontrados en un terreno baldío con señales de violencia. Informes detallan que Fernanda Bonilla y Melissa Palacios eran amigas. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, podría ser uno de los diplomáticos removidos por el gobierno del presidente Donald Trump, conforme a una lista de cambios publicada por medios internacionales. A continuación, tienen los detalles.
A través de la prensa estadounidense se sabe que el gobierno del presidente Donald Trump inició el retiro de 29 diplomáticos de carrera de sus puestos de embajadores en África, Asia, Europa y América, uno de ellos posiblemente el de Guatemala. A los jefes de esas misiones diplomáticas se les notificó que sus mandatos terminarán en enero del 2026, según The Washington Post y Univision, que citaron a 2 funcionarios del Departamento de Estado bajo el anonimato. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, podría ser uno de los diplomáticos removidos por el gobierno de Trump, quien arribó al país el 2 de febrero del 2024, luego de haberse desempeñado como subsecretario de Estado adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL por sus siglas en inglés. Los funcionarios fueron designados durante la administración del demócrata Joe Biden, pero sobrevivieron a una pugna durante los primeros meses del retorno de Trump a la Casa Blanca. La prensa estadounidense explica que los afectados por la reestructuración no perderán sus puestos en el servicio exterior, pero sí regresarán a Washington para desempeñar otras funciones. En el hemisferio occidental, junto a Guatemala, se presume que Surinam también tendrá cambios en la diplomacia. Por lo general, los embajadores permanecen en sus puestos entre 3 y 4 años bajo la voluntad del presidente. Mientras tanto, el Departamento de Estado no precisó el número específico de embajadores removidos, pero calificó el cambio como un proceso estándar de cualquier administración, reportó Ginny Sojuben. Ya 5 meses de los sismos que sacudieron Santa María de Jesús, las grietas no solo siguen abiertas en las viviendas, sino también en la información para decenas de familias damnificadas. Persiste una claridad mínima o nula sobre cómo poder acceder a recursos y ayuda para reconstruir sus casas mientras la espera se prolonga entre promesas, trámites y miedo. Uno tiene miedo pues por todo lo que pasó, pero sí han venido personas, pero a ver qué dice Dios, si habrá ayuda o no, porque la verdad que uno no sabe. A 5 meses y medio de los sismos del 8 de julio de 2025, Santa María de Jesús sigue viviendo entre grietas, escombros e incertidumbre. Viviendas partidas, suelos socavados y muros colapsados confirman que el temblor no ha terminado del todo. Las familias damnificadas continúan esperando una ayuda que aún no llega, pese a las evaluaciones realizadas y el presupuesto aprobado mediante la ley temporal del subsidio para la reconstrucción de viviendas. Quienes lo perdieron todo todavía no saben qué deben hacer para ser beneficiados. Uno no sabe si es de verdad o dicen que sí hay ayuda, pero solo Dios sabe si ese es cierto. Entre ruinas siguen varias de las viviendas que resultaron con daño desde moderado hasta severo en Santa María de Jesús. La Conred y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda han contabilizado 380 hogares que requieren un remozamiento y o demolición para una construcción completa, pero aún siguen a la espera de una fecha que determine cuándo ocurrirá esta intervención. Pero no nos han dado ninguna noticia en cómo poder ayudarnos. Entonces lo que ahorita nosotros necesitamos es que nos den un apoyo en cómo nosotros podemos más que todo levantar de nuevamente más que todo este lugar pues para quedar bien. A nivel nacional los sismos dejaron casi 7,000 viviendas dañadas. El Congreso aprobó un subsidio para la reconstrucción con apoyos de hasta 70,000 quetzales. Sin embargo, los lineamientos locales aún se encuentran en proceso. 15 de enero, si no estoy mal, se tiene contemplado ya como para el Ministerio de Desarrollo empezar a iniciar con la recopilación de documentaciones de las propiedades y de lo que conlleva todo el proceso, para que luego también entre la segunda y tercera semana de febrero ya se empiece a ejecutar la reconstrucción de muchas casas que realmente necesitan ser reconstruidas. Mientras las fechas avanzan, la iglesia, la estación de bomberos voluntarios y decenas de viviendas continúan en riesgo. En el portal de Guatecompras se registran compras por más de 335,000 quetzales entre Conred y Fodigua. No obstante, vecinos aseguran que la ayuda es insuficiente o no ha llegado a todos, ya que las adquisiciones están dirigidas a unas 200 personas, cuando el estimado de damnificados supera los 3,000. Últimamente no hemos
hemos recibido ninguna respuesta y ningún apoyo de parte del gobierno. Eso estábamos esperando, últimamente estábamos esperando que nos apoyen, pues solo estamos viendo que en otros lados sí ya están recibiendo apoyo, pero yo miro que como que el lugar en donde estamos como que escondidos. Con imágenes de Byron Baiza y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Y durante el fin de año, el 100% de los agentes de Policía Nacional Civil estarán activos. Esto como parte de las acciones de seguridad ciudadana. Van encaminadas al Plan Operativo 47-2025, el cual finaliza el 6 de enero del 2026. Aquí le contamos de qué se trata. Para garantizar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil puso en marcha un plan operativo que contempla el 100% del personal. De acuerdo con el vocero Edwin Monroy, se reforzaron las acciones como los patrullajes a pie, motorizados y vehiculares a nivel nacional, con mayor énfasis en centros comerciales, mercados, áreas bancarias, terminales de buses y carreteras, donde se incrementó la presencia policial para la semana de Navidad. Hay operativos, hay incremento de revisión de personas y solicitud de solvencia, tanto de personas como de vehículos, operativos que van encaminados a prevenir acciones delictivas, seguridad en lugares donde hay mayor afluencia de personas, terminales o paradas de buses, tomando en cuenta que todavía hay un fuerte movimiento económico por algunas personas que andan realizando sus compras. Según el vocero policial, también se continúa con el trabajo investigativo que realiza la policía por la incidencia delictiva. Tenemos a todo el personal y aparte del doble trabajo o en el esfuerzo que se hace para la seguridad ciudadana, no se descuidan las funciones encomendadas como las investigaciones que ya traen un proceso. Según esa dependencia del Ministerio de Gobernación, las acciones de seguridad ciudadana del Plan Operativo 47-2025 estarán vigentes hasta el 6 de enero de 2026. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial ha realizado la graduación de la 20ª promoción de brigadistas, la cual está conformada por 124 personas. De acuerdo con la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Lisset Sea Osorio, son 36 mujeres y 88 hombres los que se integran a las acciones de seguridad preventiva en las principales carreteras del país. El presidente Bernardo Arévalo expresó que las nuevas brigadas representan la cobertura de más espacios que contribuyen a que las personas lleguen sanas y salvas a sus destinos, a que más familias se reúnan con tranquilidad. De acuerdo con el director de Provial, los nuevos brigadistas se suman al trabajo preventivo de fin de año y serán distribuidos en las principales carreteras en el marco del plan operativo que ya se realiza en conjunto con otras instituciones. Y este 22 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Aurora tuvo el día de mayor flujo de pasajeros registrado en el año. La terminal aérea tuvo su mayor demanda entre las 11 y las 15 horas, con hasta 18 vuelos en simultáneo. Los alrededores del Aeropuerto Internacional Aurora se vieron afectados con la movilidad del tránsito por la alta demanda de viajeros que ingresaron al país, como por aquellos que viajan al extranjero. En el área de arribo de la terminal aérea se vio alta concentración de personas quienes esperaban a familiares y amigos que retornaban a nuestro país, quienes eran recibidos con abrazos y regalos. También se observó el arribo de turistas que eligieron a Guatemala como destino turístico para las fiestas de fin de año. Ante esta situación, las autoridades activaron un plan operativo especial ante el aumento del flujo de pasajeros. Registros detallan que se tuvo un número aproximado de hasta 900 personas por hora entre llegadas y salidas. Los horarios entre las 11 y las 15 horas se tuvo la alta programación de vuelos, con hasta 18 operaciones por hora. El área de salida se vio con menos movilidad de pasajeros. El movimiento observado fue de turistas extranjeros que buscaban retornar a su país. Por las fiestas de fin de año, guatemaltecos que se encuentran principalmente en Estados Unidos retornan a nuestro país para pasar las fiestas de Navidad y de fin de año para compartir con familiares y amigos. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Ministerio de la Defensa Nacional aseguró que se trabaja en el área de conflicto entre Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá y que hay grupos que actúan al margen de la ley. Señala además que la ampliación del estado de prevención será analizado. Es un helicóptero que está en nuestro inventario, manejado por nuestros pilotos de Fuerza Aérea y salieron a una misión de evacuación de heridos. Necesitan la matrícula, se las damos. Necesitan el plan de vuelo, se los damos. Necesitan los horarios, se los damos. No lo quieren con nosotros, pueden ir a Aeronáutica Civil. No tenemos nada que ocultar, todo está a la vista de todos, como siempre, y ese es el mayor respaldo. De ahí que grupos extremistas hagan guiones de Hollywood y que digan que está pasando otras hipótesis sin fundamento, yo doy una aseveración muy tajante. El dato impone el relato. Ustedes quieren comprobar hipótesis, pidan los datos, los tenemos. Así se refirió el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, al ser consultado sobre denuncias de que un helicóptero del ejército habría disparado en contra de pobladores el pasado 13 de diciembre, cuando se reportó un ataque en contra de elementos del ejército que se encuentran desplegados en el área de conflicto entre Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán Sololá, que dejó civiles fallecidos y elementos del ejército heridos. El ministro señaló que el último incidente pudo ser orquestado por grupos armados que podrían utilizar a la población y que ante este hecho las fuerzas de seguridad mantendrán presencia en el lugar. ¿Qué hacen en esta manifestación del crimen? Ponen a las poblaciones de escudo. Entonces nosotros vamos hacia esos lugares, ellos tapan las carreteras con las poblaciones y nosotros obviamente no vamos a pasar. Entonces no nos cabe ninguna duda que pudieran estar utilizando también a las poblaciones. Nosotros vamos a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo a la población y eso es un hecho como lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo solo con presencia militar per se. Lo estamos haciendo con ayuda humanitaria, con fortalecimiento, mejoras de caminos, con llevar medicina, alimentos, y esto ustedes lo pueden comprobar en cualquier momento. El ministro señaló que por el momento la situación en ambos municipios está tranquila, debido a la vigencia de un estado de prevención. Sin embargo, refiere de que existir una posible ampliación dependerá de cómo evolucionen estas acciones. El estado de prevención está vigente hasta el 28 de diciembre. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y esta mañana se realizó una ceremonia de despedida de oficiales generales y oficiales superiores de la 113 promoción de caballeros cadetes que pasaron a situación de retiro durante la actividad. Se les impuso la condecoración Cruz del Ejército de Guatemala y el botón del deber cumplido. Se informó que los caballeros cadetes pasan a situación de retiro luego de 36 años de servicio a la entidad castrense. Los oficiales generales y oficiales superiores fueron acompañados por sus familias, quienes presenciaron el acto donde fueron condecorados. Damas y caballeros cadetes, quien comanda esta unidad de honores en esta oportunidad. Y en esta actividad el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, habló sobre el avance de la ejecución del presupuesto de la institución, asegurando que tienen proyección a realizar una ejecución del 99%. Llevamos el 96%, a nosotros todavía falta que nos paguen algunos bonos, algunas cancelaciones finales, estamos programando el 99%, más arriba del 99%, general, inversión y funcionamiento. Y en el diario oficial, hoy fue publicado el acuerdo gubernativo que establece los salarios mínimos para el 2026. También se dan detalles de las consecuencias del incumplimiento del pago, así como el tipo de sanciones administrativas aplicables. Con su publicación en el Diario de Centroamérica, han quedado establecidos los salarios mínimos para las circunscripciones económicas 1 y 2 en las actividades agrícolas, no agrícolas, de exportación y maquila para el 2026. Se trata del Acuerdo Gubernativo 256-2025, en el que el Ministerio de Trabajo oficializó los salarios mínimos. Para la circunscripción 1, estos son los montos establecidos. Actividades agrícolas, 3.791.20 quetzales
quetzales mensuales. Actividades no agrícolas, 4,002.28 quetzales mensuales. Y para las actividades de maquila y exportación, 3,409.73 quetzales mensuales. Mientras que para la circunscripción 2 así quedó establecido. Actividades agrícolas, 3,625.89 quetzales mensuales. Actividades no agrícolas, 3,816.90 quetzales mensuales. Y en actividades de maquila y exportación, 3,221.10 quetzales mensuales. En el acuerdo se establece que la Inspección General de Trabajo será la encargada de supervisar y verificar el cumplimiento del pago del salario mínimo según la actividad y circunscripción económica. El monto fijado se aplicará en función del lugar en que esté ubicado el centro laboral. En el acuerdo gubernativo también se establecen las consecuencias del incumplimiento del pago del salario mínimo, así como el tipo de sanciones administrativas aplicables según sea el caso por faltas o infracciones, reportó Ginny Sogben. Hay un cambio de posición política de Honduras. Supondría una inusual victoria diplomática para Taiwán frente a China si se concretan las promesas de estrechar lazos con Taipei que han hecho los dos contendientes de las recientes presidenciales hondureñas, cuyo ganador sigue sin conocerse a más de 2 semanas después de las votaciones. El lento escrutinio de las elecciones mantiene en vilo a Honduras. Pero el incierto resultado también es seguido de cerca del otro lado del Pacífico, en Taiwán, donde hay expectativa por concretar una inusual victoria diplomática frente a China. En 2023, el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro decidió poner fin a 6 décadas de relaciones diplomáticas con esta isla, de régimen democrático, reclamada por Pekín. La ruptura del acuerdo de libre comercio entre ambas partes supuso un duro golpe para la industria camaronera del país centroamericano. Según datos taiwaneses, las importaciones se desplomaron de unas 13,000 toneladas en 2022 a casi 4,000 en 2024, ya que aranceles del 20% encarecieron el camarón hondureño. El costo de producción de Honduras es más alto que el de la mayoría de los países centroamericanos. Por eso hemos cambiado de Honduras a Nicaragua, Guatemala y otras fuentes y lugares. Los dos candidatos derechistas que se disputan mano a mano la presidencia, Nasri Asfura y Salvador Nasralla, han prometido estrechar lazos con Taipei. Elías Argueta, un comerciante de café hondureño que vive en Taiwán con su esposa y su hija pequeña, espera un cambio. En 2020 comenzó a importar granos directamente de las fincas de sus padres en Honduras para cautivar al mercado taiwanés, donde el café de Colombia y Guatemala es muy popular. Desde la ruptura diplomática ha sido más difícil conseguir nuevos clientes porque el gobierno de Taiwán dejó de promocionar el café hondureño. Habrá un contacto más directo con otras empresas con las que quizá ahora no tengamos relación, y solo por el hecho de que Honduras vuelva a tener relaciones con Taiwán, la gente estará más dispuesta a consumir café hondureño. Y sin duda los canales oficiales se volverán a abrir aquí en Taiwán. China ha cortejado sistemáticamente a los pocos aliados que le quedan a Taiwán en un esfuerzo por aislarla. Actualmente, solo 12 países reconocen a Taiwán, en su mayoría en el Caribe y Latinoamérica, como Guatemala o Paraguay. Y seguimos con información sobre las elecciones presidenciales de Honduras. La secretaria general de la Organización de los Estados Americanos ha hecho un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluya el escrutinio lo antes posible en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales. A través de sus redes sociales, la OEA señaló que este proceso debe cumplir con su obligación constitucional de certificar la elección antes del 30 de diciembre, asegurando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a quien ocupará la presidencia. El escrutinio hasta el momento, con el 99.92% de las actas, mantiene una ventaja del candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, con 1.396.464 votos, lo que representa el 40.33%, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.366.277 votos, con un 39.45%.
Y el canciller venezolano Iván Gil leyó una carta del presidente Nicolás Maduro donde advierte que las acciones de los Estados Unidos de confiscar buques que transportan petróleo venezolano en el Mar Caribe afectarán el suministro de crudo e incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales. El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo, especialmente en los países más vulnerables. Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados y activemos los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos. Y seguimos hablando del petróleo venezolano. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó este lunes que el régimen venezolano utiliza dólares del petróleo para financiar el envío de drogas que afectan a los estadounidenses y que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene que irse. Noem expresó esta postura en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas mediante la confiscación de petroleros que transportan crudo venezolano en el Mar Caribe. Estados Unidos afirmó el 21 de diciembre último que mantiene una persecución activa para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados por su gobierno. Momento del deporte, del fútbol. La gran final del torneo Apertura 2025 ya comenzó y el primer capítulo, bueno, ha dejado mucho para analizar. Antigua y Municipal protagonizaron un duelo intenso que marca el rumbo de la serie. Los detalles y lo que viene en la definición nos lo cuenta a continuación Kevin Gordillo. La gran final del torneo Apertura 2025 ya dio su primer golpe sobre la mesa. Antigua GFC se impuso 2-0 a Municipal en el partido de ida, disputado en el Estadio Pensativo, y tomó ventaja en esta serie por el título. Los coloniales plantearon un partido inteligente, con orden defensivo y contundencia en los momentos clave, mientras que los rojos no lograron reflejar su peso ofensivo ante una Antigua sólida y efectiva. El resultado deja a los panzaverdes con un margen importante, pero no definitivo. Con este marcador, Municipal está obligado a ir por la remontada en el partido de vuelta, que se jugará este fin de semana en el estadio El Trébol, donde los rojos buscarán apoyarse en su afición para revertir la historia. Antigua, por su parte, llega con ventaja, confianza y la ilusión intacta de cerrar la serie y levantar un nuevo título de la Liga Nacional. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. En el mundo del espectáculo hay luto debido a la muerte del actor James Ransone, quien se suicidó el pasado 19 de diciembre. Su esposa Jamie McPhee ha hecho una emotiva publicación mientras los familiares buscan recaudar fondos para la viuda de James y sus dos hijos. El mundo del espectáculo de Hollywood está de luto. El actor estadounidense James Ransone, conocido por su actuación en It, capítulo 2, murió este viernes 19 de diciembre y la oficina forense del condado de Los Ángeles determinó que Ransone murió por suicidio. Ransone tenía 46 años y junto a su esposa Jamie eran padres de dos niños, Jack y Violet. Jamie, viuda del actor, rompió el silencio e hizo una emotiva publicación a través de Instagram. Te he dicho 1000 veces que te amo y sé que volveré a amarte, junto a una fotografía en que se les ve sonrientes.
El actor, que a menudo interpretaba a hombres con un pasado turbulento, nació en Baltimore, Maryland, el escenario principal de The Wire, una historia de principios de la década del 2000 sobre unos agentes de policía que investigaban a traficantes de drogas. Ransom interpretó durante 12 episodios a un trabajador portuario que se volvió traficante en la segunda temporada de la galardonada serie. Sus últimas apariciones en pantalla este año fueron en la serie de televisión Poker Face de Peacock y en Black Phone 2. Tras lo sucedido en la página GoFundMe, se creó una colecta en beneficio de los familiares de James. En la descripción de la página se afirma que el fondo se ha creado para apoyar a Jamie y a los niños mientras afrontan la vida tras una pérdida inimaginable. La familia busca recaudar $120,000, reportó Ginny Sogben. De esta manera llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Alexis Ponce. Le deseo una excelente noche. Recuerde, mañana nos vemos 21 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.